hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy 29 de enero damos comienzo al programa 305 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todos los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 305, que corresponde al sábado 29 de enero, y como es habitual lo organizamos en dos bloques. El primer bloque arranca con la columna de Política Internacional de Hernán Pereira, luego le sigue el informe europeo que prepara Marcela Camerano, para cerrar con Palestina y Medio Oriente de Fernando Isas, hoy dedicado a Siria. Luego de un pequeño intervalo dedicado a analizar otros medios de comunicación, entramos al segundo bloque, compuesto por la columna de Panorama Teatral que prepara Marisa Barrera, y a continuación la columna de Cine Universal de Rubén Cusati con este título: El poder del perro. Cierra el bloque y el programa el humor musical de RS Positivo con el tema La Suprema. A propósito, Obligados a Volver adhiere a las marchas que se realizarán el 1F para exigir la renuncia de la Corte Suprema e invita a sus oyentes a participar de las mismas. Informamos también que del 1 al 10 de febrero no se emitirá el programa radial, por lo que nos comunicaremos vía la página de Facebook y el rotativo, reencontrándonos en este medio el sábado 12. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Compañeros, este es el informe de Política Internacional. Yo soy Hernán Pereira, un antiguo colaborador de Obligados a Volver. Una semana realmente al rojo vivo en la cuestión internacional, con Ucrania como epicentro del enfrentamiento entre Rusia, Estados Unidos y algunos de sus aliados. No todos, ya lo vamos a ver. En realidad, Estados Unidos lo que está haciendo es poniendo en justificación
todo el equipamiento militar en el que está gastando miles y miles de millones de dólares anualmente y con un despliegue de alrededor de 1000 bases militares en el mundo. Es la única potencia que ha desarrollado esa cantidad de bases fuera de su territorio. No tiene prácticamente bases chinas fuera de su territorio y no tiene prácticamente bases Rusia fuera de su territorio. Es decir, que el gasto militar central de Estados Unidos está en un despliegue territorial en los 5 continentes, realmente increíble, insólito, y con gastos de transporte, de logística y de personal realmente impresionantes. En todo esto, lo que demanda Rusia es que ni Ucrania ni Georgia, que son limítrofes con Rusia, entren a la OTAN. La OTAN es una organización de defensa del Atlántico Norte, donde participan Estados Unidos a la cabeza, las potencias europeas, aunque la participación de Francia es con reserva de no estar en el comando de la OTAN y con limitaciones también de tropas y limitaciones de las órdenes que el comando de la OTAN le puede dar a las tropas francesas. Todo esto es una cuestión que planteó de independencia y soberanía, que planteó Charles de Gaulle allá por 1966, y que no se ha modificado. De todas maneras, en la OTAN no hay criterios verticalistas. Estados Unidos propone una cosa y los dos grandes de Europa, Alemania y Francia, se cortan por su lado y están planteándole que no se puede mirar a Rusia como que todo lo que hace lo hace en perjuicio de Occidente. Y directamente se cortaron por las suyas y han mantenido una reunión con Rusia para tratar de buscar alguna solución intermedia que baje los decibeles del conflicto. Rusia tiene desplegado alrededor de 100.000 soldados y equipamiento militar importante en la frontera con Ucrania. Pero si se mira la frontera con Ucrania, está toda la parte norte de Ucrania que limita con Bielorrusia. Bielorrusia es un país muy dependiente de Rusia, muy atacado por Occidente por esto, por ser dependiente de Rusia, por tener estrecho contacto con Rusia, ahora ha permitido que tropas rusas se desplieguen también en su territorio y en apoyo de tropas de la propia Bielorrusia. De todas maneras, el presidente de Ucrania, aliado de Estados Unidos, ha dicho que la cantidad de soldados rusos que hay en la frontera no es peligrosa en términos de garantizar una invasión para Ucrania. Es decir, que le bajó los decibeles al conflicto y le bajó la mirada que tiene la prensa occidental sobre el tema. Todo esto está planteado. Rusia es un país con una tradición imperial muy importante, de muchos siglos, y además en la época de la Unión Soviética intervino a sangre y fuego en la vida de muchos de los países aliados, de lo que se llamaba el Pacto de Varsovia. De modo que, mucho de eso puede quedar. Hay una tradición que tiene que ver con la posibilidad de la intervención militar, y lo que amenaza Estados Unidos es con sanciones económicas que serían, según han dicho, únicas en la historia de la humanidad. Todo esto en un momento donde lo que se está planteando es quién tiene los mejores misiles para derrotar al otro. Hay una nueva generación de misiles que vuelan a varias veces la velocidad del sonido y que además, a diferencia de los viejos misiles intercontinentales, lo hacen a muy baja altura, lo que dificulta la captura del radar y también dificulta la velocidad, el desarrollo de la velocidad. Un misil que viaja
a 8.000, 9.000, 10.000 kilómetros por hora con una ojiva nuclear es muy diferente a lo que podía ser aquel otro de 1.500 kilómetros por hora. Es decir, estamos hablando de armas de nueva generación realmente espantosas, tremendas. ¿Y quién tiene esos misiles? China, y los tiene Rusia. Estados Unidos ha hecho algunas experiencias, pero ha fracasado tecnológicamente, todavía no ha podido desarrollar esta nueva tecnología para manejarla en forma fluida. Lo reconocen los propios norteamericanos. De modo que, de todas maneras, pensar en una guerra nuclear es un ejercicio intelectual realmente lamentable, porque ¿qué es lo que quedaría después de la posibilidad de una guerra nuclear? Y probablemente nada. Esta es la situación que está planteada hoy en día. Los chinos con Estados Unidos han mejorado muchísimo la relación en términos de un intercambio comercial que está hoy en el orden de los 700.000 millones de dólares y han realizado últimamente una serie de compras sobre productos no tradicionales de Estados Unidos, y varios en competencia con Argentina, por ejemplo la soja que producen en Estados Unidos y ahora la importa China, pero también con toda el revival desatado a partir del nacionalismo de Trump, que quedó como cosa positiva, que es la vuelta de las empresas de Estados Unidos y a producir Made in USA, y entonces buscar nuevamente mercados como el caso de China. Esto aleja la posibilidad de la guerra, esto coloca a China en una situación diferente, aunque está paralelamente haciendo maniobras militares conjuntas con Rusia y con Irán. Pero bueno, todo un mapa de ajedrez geopolítico difícil. En ese contexto, esta semana Alberto Fernández viaja a China y a Rusia. Se va a entrevistar con Putin y con Xi Jinping, el número uno de la política china. Hay allí muchos tratados comerciales. En realidad lo que se propone, dice Alberto Fernández, es el multilateralismo, es decir, llevarse bien con Estados Unidos. Está el tema candente del acuerdo de refinanciación con el Fondo Monetario Internacional, que parece que tuvo algún tipo de avance por influencia de Estados Unidos en esta semana. Hay acuerdo en algunos de los puntos vinculados con el déficit y la forma de solucionarlo. No hay todavía acuerdo en cuanto a las sobretasas que aplica el FMI a los países que han incumplido la devolución de sus créditos, como el caso de Argentina, lo cual significaría en términos de plata para la Argentina alrededor de 10.000 millones de dólares de repago, porque la tasa que le aplican es 4 veces la tasa común. Del 1% es la común y del 4% sería para Argentina por su incumplimiento. De todas maneras, esto es absolutamente todo político. Argentina tendría que pagar esta semana alrededor de 800 millones de dólares por vencimientos de intereses. Y la semana que viene una cantidad que superaría en conjunto los 1.000 millones de dólares por también aportes de capital, deuda de capital, perdón. Aparentemente no lo va a pagar, va a pedir que se demore unos días el pago. El FMI va a aceptar esto y bueno, si hay acuerdo general, todo eso pasa a la refinanciación global, a la bolsa de refinanciación. Y si no, son dólares bienvenidos que queden para la Argentina, porque son el pago de un crédito absolutamente espurio que se hizo para favorecer la permanencia en el gobierno de un gobierno fantasma, títere ya a esa altura, que era el de Mauricio Macri, y lo estamos pagando entre todos. Pero en fin, habrá que ver, son las cosas que están pasando esta semana. Los rusos y los chinos vienen con grandes inversiones, desde energía atómica, centrales atómicas, compra de reactores por parte de China,
Hay toda una serie de movidas, las represas del sur que China está refinanciando, hay toda una movida de inversiones que pueden favorecer y mucho a la Argentina, pero también depende de la habilidad política con que se mueva y del choque de intereses que puede haber con Estados Unidos por todo esto. Hola a todos y todas los oyentes del programa Obligados a Volver. Les habla Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza. Se presenta la contracumbre de la OTAN. Los días 29 y 30 de junio de 2022 se celebrará en Madrid la 30ª cumbre de la OTAN. No será una reunión de trámite de la organización. En ella está previsto acordar oficialmente el relanzamiento de esta alianza como fuerza global, capaz de intervenir en cualquier lugar del mundo como fuerza ofensiva que elimine cualquier obstáculo o impedimento a las expansiones occidentales, que asegure su dominio en el mundo bajo la hegemonía de Estados Unidos. Esta no es una presunción descabellada de los 12 miembros que la fundaron en 1949, se ha pasado hoy a 30 y otros 40 países más tienen vínculos militares con esta alianza. Cuando en 1991 desapareció su gran antagonista, el Pacto de Varsovia, la OTAN no se disolvió, sino que duplicó sus miembros y realizó ofensivas militares en Yugoslavia, Afganistán y Libia, entre otros, que han producido centenares de miles de víctimas, en su mayor parte de civiles, y la destrucción de los países, hoy sumidos en la miseria. Todo ello vulnerando el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La OTAN no es solo un instrumento de agresión político-militar, sino que también es el elemento esencial del complejo militar industrial que agrupa la industria y el comercio de armamentos, el sistema financiero, la investigación y los sistemas de propaganda. En suma, un elemento indispensable para la supervivencia de este sistema. La contracumbre debe afrontar la inserción de la OTAN en los profundos cambios ya en marcha y el reto que supone la emergencia de la Federación Rusa y de China, a quienes ya criminalizan y a quienes no dudarán en calificarnos como enemigos, iniciando un nuevo ciclo de guerras frías. En el caso de España, el panorama se complica aún más, ya que la situación geoestratégica, unida a las bases militares de soberanía estadounidense, aumenta la dependencia y multiplica el riesgo de ser un objetivo militar, especialmente en el caso de un conflicto nuclear.
Justamente en los próximos meses de mayo se renovará el convenio para la permanencia de esas bases militares. Este hecho es poco conocido, poco divulgado, que se pretenderá que pase desapercibido, ocultando la importancia de esas instalaciones, su contribución a la guerra y el riesgo que pueden llegar a compartir. Con estas intenciones, la contra-OTAN se propone permanecer activos ante la situación, y hay que alertar y movilizar las consecuencias de ante tantas barbaries. Luchar por impedir la impunidad de estos poderes y exigir el desmantelamiento de estas maquinarias de terror, el cese de las injerencias y el estricto cumplimiento del derecho internacional. Nada de esto será posible sin la acción consciente, organizada y mantenida en el tiempo. Por esta razón, el Frente Antiimperialista Internacionalista y la Asamblea OTAN-No de Madrid convocan a un primer acto donde se expondrán y debatirán la trayectoria de esta organización criminal, la trascendencia de su próxima cumbre, la renovación de las bases y un plan de acción para el futuro inmediato, que concluye la convocatoria de una contracumbre internacional para los días 24, 25 y 26 de junio en Madrid. Se podrá seguir por la página de informe de la cumbre de la Contra-OTAN de Madrid 2022. Les informó Marcela desde Ginebra, Suiza. Buenas tardes, soy Fernando Guizas del segmento de Política Internacional Palestina y Medio Oriente. Hoy vamos a ocuparnos de la República Árabe Siria y para poder entender un poco la actualidad de Siria particularmente y generalmente en el Oriente Medio, tenemos que historiar un poco parte de la información que vamos a compartir con ustedes. Evidentemente, la década de 1940 ha sido significativa para el Oriente Medio cercano, y es donde se traza de alguna manera la simetría que existe entre Palestina y los países cercanos, ya sea Siria, Líbano, Jordania, Irak y tantos otros países de la cercanía en la zona. Siria es un territorio milenario también, igual que Palestina, que logra su independencia el 24 de octubre de 1945, después de décadas de ocupación y de lucha por la independencia y la autodeterminación del mandato francés, uno de los tantos colonialismos europeos que azotaron, así como en nuestra América profunda, nuestra América Latina, también en el Oriente Medio, saqueando, asesinando hasta el presente. Podemos sintetizar en 4 o 5 ejes importantes como para entender el conflicto que le impusieron a Siria
desde marzo del año 2011, hace exactamente 11 años, aprovechando lo que se dio en llamar en el Oriente Cercano las primaveras árabes, algo que realmente fue orquestado como tantas otras operaciones que realiza el imperialismo desde Estados Unidos, con la complicidad de su portaaviones en el Oriente Medio, el Estado de ocupación israelí. Una primavera árabe que en todos los países lamentablemente llevó al resultado de represión, de asesinato, de una coalición comandada por la OTAN y la Unión Europea para sesgar de alguna forma los derechos y los reclamos legítimos de los pueblos en contra de las perpetuas ocupaciones. En Siria han estado actuando y siguen actuando, ya no en la totalidad que vamos a compartir con ustedes, una coalición de 78 países terroristas que, asociados con la OTAN, con Arabia Saudita, otro de los propulsores de la ocupación a Siria, pero también a otros países del Oriente Medio, como en el caso del Yemen en los últimos años, generaron una suerte de guerra civil como la que le implantaron al Líbano en el año 1975 y por espacio de 15 años, que ya no vamos a ocupar en algunos programas posteriores, hablando particularmente del Líbano. Decía, una impuesta y supuesta guerra civil que en definitiva lo que pretendía con la incursión de mercenarios de toda la Europa, de toda la Unión Europea, perdón, y particularmente de la Europa Oriental, además de muchos de los mercenarios provenientes de algunas de las ex repúblicas soviéticas, mano de obra desocupada solemos llamarle en esta geografía del planeta. Y máxime en estos últimos tiempos, en que parece que está muy de moda el uso de mano de obra desocupada, que por supuesto además cotizan sus honorarios en bolsa, ¿no? Decía, una guerra que el gobierno elegido por un plebiscito 3 veces, elegido democráticamente, de Bashar al-Assad, que tratan de derrocar de cualquier manera para implementar un gobierno títere, como hicieron a partir de 1945, cuando Siria conquista su independencia. Desde entonces hasta 1969, cuando el padre del actual presidente sirio lleva adelante un levantamiento popular y de todas las Fuerzas Armadas y derroca a uno de los 5 gobiernos títeres que se sucedieron desde 1946 a la fecha. Lo que acá en Latinoamérica conocemos y particularmente hemos señalado en reiteradas oportunidades los famosos virreyes. Allá también se empleaba la misma figura y la misma incidencia e influencia en los ex territorios usurpados y regenteados por el colonialismo europeo en su gran mayoría. Hoy podemos decir de que el gobierno de Bashar al-Assad ha recuperado gran parte del territorio, al menos las ciudades y las provincias más importantes. Y así como en otras cuestiones seguimos enterándonos por boca de los principales
actores que en una suerte de actos fallidos o de una declaración dada por la impunidad que genera el poder, ellos mismos hacen las declaraciones que de una forma o de otra queda planteado la intencionalidad política militar de saqueo y de ocupación de un Estado. El New York Times, que podemos decir que es un medio particularmente interesado en las noticias del imperio, ha descubierto que una unidad militar de élite de Estados Unidos apuntó intencionalmente en las últimas horas y destruyó la gran represa que era vital para la supervivencia de decenas de miles de sirios cerca de un embalse vital del río Éufrates. Con el presidente Bashar al-Assad todavía en control de la mayor parte del país, los esfuerzos de Estados Unidos se han volcado últimamente a sanciones de gran alcance que han aumentado enormemente el sufrimiento de los sirios, dice un informe del New York Times. Al igual que con la desastrosa invasión de Irak por parte de Bush, el Times fue el principal animador de esa guerra, blanqueando la propaganda del Pentágono, cuando no, y de la administración, y solo muchos años después, admitiendo la verdad de que todo estaba basado en mentiras. Así que ahora parece ir con Siria. Cualquier parecido con la realidad argentina y latinoamericana no es azarosa. El delegado sirio ante las Naciones Unidas, el embajador Bassam Sabah, dijo hoy que los sucesos acaecidos recientemente en la ciudad siria de Hasakeh constituyen un intento por parte de Washington para reciclar la agrupación terrorista Daesh y dar una justificación para que sus fuerzas permanezcan en el país ante las crecientes demandas locales e internacionales de su salida de los territorios sirios. Y acá nos encontramos con una dialéctica que muchos no conocen o que van descubriendo de a poco. Daesh, Al-Qaeda frente al Nusra, todos inventos de la CIA, de Estados Unidos, del Pentágono, como decía el mismo informe del New York Times, creados justamente para desestabilizar la región, pero fundamentalmente para lograr con el derrocamiento de gobiernos de gran arraigo popular, el saqueo de las riquezas que todavía perviven en la zona. Es sabido la importante reserva de gas que tiene Siria, al igual que Palestina en la zona de la Franja de Gaza, en su cuenca del Mediterráneo, y también del petróleo. Tal es así que en las últimas horas el canciller libanés agradeció la ayuda que Siria va a proveer al Líbano en cuanto a energía eléctrica y a la reserva de gas, también otro país hackeado por el Fondo Monetario Internacional y por la inestabilidad social que impone el terrorismo internacional. Estas son algunas de las noticias que podemos compartir. La del último 26 de enero, las fuerzas estadounidenses continúan con el saqueo, decíamos, del petróleo sirio y sacaron desde Siria hacia Irak unos 130 camiones cisternas aproximadamente. Y claro, muchos se preguntarán qué pasa con las autoridades con las autoridades iraquíes al respecto de un contrabando de tal envergadura, de 130 camiones provenientes de Siria con petróleo y tantos otros barcos desde las costas de Latakia con gas también proveniente de Siria hacia Europa. Reitero, cualquier parecido
con lo que nos está pasando en toda nuestra América India, desde el Río Grande para abajo, lo que el imperio llama su patio trasero, no es azaroso. Hay un plan sistemático llevado a cabo que de una manera rigurosa siguen paso a paso y ejecutan la normativa que le manda directamente el Pentágono, la CIA y de alguna manera, ¿por qué no?, el poder, la élite dominante económica mundial. Esto es todo por hoy. Agradezco a los compañeros y a las compañeras de Obligados a Volver. Vamos a continuar con esta parte del segmento con Siria en el próximo programa y seguramente vamos a ir desarrollando con parte de la historia todos los otros países del Oriente cercano. Gracias y buena semana. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Hola mis queridos compañeros, espero que estén bien y que este calor no nos esté matando. Hoy les voy a hablar del teatro y de sus símbolos, esas dos máscaras tan características que representan al teatro. El teatro viene a ser una síntesis de otros dos géneros literarios, la épica y la lírica. De la épica tomó los temas, las historias y los personajes. De la lírica tomó la música, la danza y los coros. La representación o imitación es el rasgo más esencial del teatro. Unas personas reproducen ante nuestros ojos la vida de lo que está suplantando o interpretando. El teatro es una de las grandes creaciones de los griegos. Abrió camino a todas las manifestaciones teatrales posteriores e inspiró a muchos autores. El teatro está representado por dos máscaras, una que sonríe y la otra que llora. Ellas representan la comedia y el drama o la tragedia. Son símbolos del origen griego. Uno representa a Talia, que es la musa de la comedia, y otra a Melpómene, que es la musa de la tragedia.
Si bien es cierto que las primeras representaciones fueron siempre sobre la tragedia, también es cierto que en el periodo helénico decayó su popularidad, quedando en pie la comedia porque un público fiel lo seguía. En los primeros dramas, la representación estaba a cargo de un solo actor y del coro. El poeta trágico Esquilo fue el innovador que añadió un segundo actor. Sófocles añadió a un otro, pero este número de 3 actores nunca creció. La razón de que pese a ello puedan aparecer en una obra 10 o 12 personajes es que cada actor interpretaba diferentes papeles. El coro, cuya actuación interrumpía a ratos la acción de los actores, permitía en sus interludios que estos se cambiaran de ropa y de máscara para interpretar otro papel. La máscara era un componente primordial en los rituales de origen religioso. Un griego no podía haber representado el papel de Edipo, por ejemplo, a una persona con quien se cruzaba a diario en el ágora, mostrando su rostro. Cuando el hombre se ponía la máscara de un personaje o de un animal, el público sentía que realmente el que estaba interpretando era el personaje o el animal. Durante toda la historia del teatro ateniense, la máscara fue un elemento indispensable. Blanca, la de las mujeres, y más oscura, la de los hombres. Solían ser de lino o de cuero. Grandes autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides escribieron para la tragedia griega. La tragedia es una representación dramática y lírica de una acción tomada de la leyenda heroica que implica acontecimientos de cierta magnitud. En el drama cobran notoriedad los elementos como el diálogo y las acciones. En el denso contenido de la tragedia se pone de manifiesto aspectos como la religión, la política o la moral que afectaban a la ciudad. El teatro griego se mueve siempre a una gran altura poética y con un voluntario distanciamiento del mundo cotidiano. Con el tiempo, grandes escritores se hicieron famosos por sus obras dramáticas, como Shakespeare, un representante de la literatura inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. La fama de otros poetas, como Dante Alighieri, León Tolstoy o Charles Dickens, lo siguen. Recién en 1576 se construyó el primer teatro donde se comenzaron a representar las tragedias en Inglaterra, cobrando notoriedad Shakespeare con su Otelo, Romeo y Julieta, Enrique III, Hamlet, entre otros. Suele describirse a un protagonista que cae desde el comienzo en un páramo de la gracia y termina muriendo. Los seres humanos inevitablemente son desdichados a causa de sus propios errores o el ejercicio irónico, trágico de sus virtudes. Es una representación con un final infeliz. En cambio, la comedia es el género opuesto al de la tragedia. Por lo tanto, son historias con finales felices, peculiares y optimistas. El autor de la comedia en Grecia fue Aristófanes, que nació en el año 444 a.C. y murió en el 385 a.C., a los 59 años. Su obra abunda en absurdos, parodias, canciones, siendo sexuales y de fantasía surrealista. Su pensamiento conservador y estilo poco innovador se revela en sus comedias. La comedia más antigua que se conoce se llama Los Arcanienses, que se representó en el año 525 a.C. y se conservan de este autor 11 obras completas. Los chistes tenían mucho que ver con el sexo y la excreción y se expresaban en un lenguaje desinhibido. Un detalle anecdótico, el gesto obsceno de levantar el dedo corazón, que muchas veces se cree contemporáneo, aparece en la comedia Las Nubes, escrita en el año 400 a.C. En esa comedia, el rústico personaje yergue el dedo mayor y pregunta, ¿cuál? ¿Este? En lo que seguramente despertó la risa del público. Bueno, mis queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Espero en la próxima entrega poder hacerles una crítica de alguna obra que haya visto. En este periodo de vacaciones no he podido ver ninguna obra, así que por eso les entrego estas imágenes de dónde vienen estas máscaras tan simbólicas para representar al teatro.
Sea la tragedia o la comedia que elijan, no dejen de ir a ver obras de teatro en este tiempo de vacaciones. Sea para reír o reflexionar, el teatro siempre nos llena el alma y nos da algo para pensar. Bueno, los saludo a todos y espero que estén bien y los espero a todos en la próxima entrega. Buenas tardes, soy Rubén Cusati y comenzaremos diciendo que El poder del perro ya ha obtenido varios premios internacionales y le aguardan otros tantos desde la crítica y también desde la repercusión en la taquilla. Sin embargo, el filme de la directora Jane Campion, también de La lección de piano de 1993, es convencional y acerca de un tema un tanto trillado, un melodrama claro que ambientado como una película del oeste. Basada en una novela un tanto autobiográfica de Thomas Savage, que trasladó su sufrimiento por la represión sexual hacia el oeste, pues él escribía dentro de ese género. Claro que la novela fue escrita en 1967 y tenía otro valor por subvertir el arquetipo estereotipado del cowboy. Pero si hoy lo trasladamos a esta tragedia, a la actualidad, en cualquier otro ambiente, de dos hermanos, uno muy rudo y el otro que se casa con una viuda alcohólica con un hijo afeminado, el drama narrado carecería de relevancia, pues ya se ha convertido en patrones universales, ya muy transitados en la literatura y el cine. Con lo dicho, creo que el acierto es haber mantenido la ambientación en Montana, 1925, que por otra parte está muy bien lograda, aunque haya sido filmada en Nueva Zelanda. Phil es el hermano violento, sucio, machista y misógino, mientras George es su contraparte, amable, cordial, ilustrado, que se enamora y se casa con una viuda que tiene un hijo afeminado, Peter. Ya instalados en el mismo rancho, los cuatro personajes planteados dan lugar a lo trágico cuando Phil, homófobo, se burla de Peter y comienza a despreciar a su nueva cuñada, que se torna alcohólica. O quizás ya lo era desde antes. A eso se le suma una voz en off del sensible Peter, que nos avisa que defenderá a su madre de cualquier manera. Y todo esto ocurre al principio del film. El verdadero antagonista de film entonces es claramente Peter, no George. Es además convencional porque los 2 o 3 indicios, como el anthrax o el conejo, que aventuran el final, son harto reconocibles y anticipan la tragedia final. Sabiendo todo esto desde el comienzo, que provoca una fuerte tensión, la primera parte de la película transcurre en un tiempo moroso, y lo que ocurre en el tercio final, que se ha preanunciado entre 2 de los personajes antagonistas, hace desaparecer a los otros de la trama, y las historias secundarias literalmente se diluyen, se esfuman y parecen haber sido usadas solo como excusa de la historia principal, pues tampoco aportan a ella como el supuesto enfrentamiento de los 2 hermanos tan distintos. Por supuesto que la puesta en escena y la ambientación son impecables, como sucede en este tipo de grandes producciones, y los largos planos generales de las planicies inmensas y las sierras que esconden el poder del perro y los secretos poseen una luz y una fotografía admirables. Pero ese virtuosismo en las imágenes deja de lado durante demasiado tiempo a los conflictos de los personajes.
También aparece el piano, objeto fetiche de la directora de mudanza en un lugar inhóspito como en la película El piano, que la hizo famosa por ser la única mujer que ganó el premio mayor en Cannes. Todos los actores llegaron con buenos pergaminos, pero el que destaca es Benedict Cumberbatch, aunque quizás a veces se exceda un poco, y el actor australiano Cody Smith-McPhee en el papel de Peter, que está muy apropiado en el papel y más medido que Cumberbatch. El hermano bueno y la gran Kirsten Dunst están totalmente desaprovechados porque sus personajes carecen de relieve debido a que no existe una conexión verdadera entre la pareja recién casada y el homoerotismo de los otros dos personajes. Esa falta de conexión hace que no tengan incidencia en la trama principal. La narración entonces se pierde y se torna anodina. El miembro de Radiohead, Johnny Greenwood, firma la banda sonora que tensiona la enfermiza historia. El cuestionamiento a la masculinidad, tener que ser hombre a la fuerza en un medio que lo obliga, hoy ya no es subversivo. Las dudas se ocultaban o se reprimían a golpes de humillaciones y latigazos. El poder del perro, del que está enamorado Phil, representa un mundo que se muere, igual que en las películas del oeste, y es el que hace renacer y nos recuerda una y otra vez al racismo, la misoginia o la homofobia. El perro de la represión sexual sigue presente y debemos estar atentos, pues no debe ser más el camino para sobrevivir. En el cierre recomendamos de la misma plataforma a la miniserie Landscapers, un thriller distinto que no repite ninguna fórmula consabida, con buen guión, buena realización y dos actores absolutamente geniales como Olivia Colman y David Thewlis. La Suprema. Tema original de RS Positivo. La Suprema. Sentados en la supremacía, intocables y casi omnipotentes, somos la crema de la ciudadanía Y decidimos la suerte de la gente. Miramos de arriba a los comunes que molestan trayendo sus problemas. A sus reclamos al fin somos inmunes. Después de todo somos la Suprema. La justicia nos mira con sus ojos vendados. Si vemos que hay injusticia, miramos para otro lado. La Suprema es suprema y no pagamos impuestos. Para no largar la guita siempre tenemos pretextos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. La Suprema. La Suprema. Con gestos adustos y ampulosos juzgamos todo bicho que camina y somos totalmente rigurosos. Si el delincuente se ha robado una gallina, Clavados al sillón hasta la muerte, desclavarnos sería un sacrilegio. Si querés seguir teniendo buena suerte, mejor no nos toquen los privilegios. la justicia nos mira con sus ojos vendados. Si vemos que hay injusticia, miramos para otro lado. La Suprema es suprema, aunque a muchos les pese. Siempre ponemos ante todo
nuestros supremos intereses. La Suprema. Tu aporte a nuestra gorra virtual nos ayuda a seguir produciendo. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres, luchar